Bienvenido a Creepy Stan. Me atrevo a decir que el capítulo del día de hoy será realmente interesante, ya que no solo tenemos historias intrigantes y fuertes, sino que también te traigo evidencia sobrenatural de dichos relatos, algo más allá de un testimonio y que se ve reforzado con fotografías y audios de aquella entidad que aterró a los suscriptores que se vieron envueltos en situaciones macabras. No olvides dejar tu like a este nuevo capítulo de Creepy Stan y pasemos ahora con las historias del día de hoy. Alfredo nos cuenta: Hola Stan, mi nombre es Alfredo, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo tengo una historia que aconteció en el año 2020, antes de que comenzara el confinamiento. Esta historia me pasó en el kilómetro 13 de Nuevo Laredo. Se dice que es una de las carreteras más peligrosas por toda la delincuencia que hay por ahí. En dicho kilómetro me pasó algo. Yo me dirigí a ese lugar a ver la capilla de la Niña Blanca o bien de la Santa. Fui a ver si era verdad lo que decían, que tenían figuras grandes y de todo tipo de colores, y sobre todo que decían que se podía sentir un ambiente muy pesado. Decidí para allá. Llegué muy bien y entré a la capilla de la Santa. Vi que había figuras de todo tipo y de colores, pero cuando entré efectivamente sí, se sentía tenso el ambiente, como si algo pesado hubiera en mi espalda. Cuando vi las figuras de la Santa, me gustaron mucho, pero me llamaba la atención una casa que estaba por ahí. Yo quería acercarme, pero me dijeron que era otra capilla y que mejor no fuera allá. Varias personas que estaban ahí me dijeron que no me acercara, pero yo neciamente me acerqué. Me acerqué a esa otra capilla y noté que en esta había una figura de Baphomet. Era de color rojo, enorme, y estaba otra figura de un diablo grande. Cuando entré a ese lugar, sentía una vibra muy fuerte. Se sentía rarísimo. Y entonces comencé a averiguar qué otras cosas más había en ese sitio. Y entonces vi algo que estaba en el piso. Y es que de manera sorprendente me di cuenta que estaba pisando un pentagrama invertido, pero había algo raro dentro del pentagrama. Estaba manchado de algo de color rojo. Yo lo toqué y se sentía fresco. Entonces vi que era sangre. Decidí salirme de la capilla. Y es que posteriormente me dijeron que en esa capilla hacen sacrificios. Cuando salí de la misma, mi cuerpo comenzó a sentirse pesado. Sentí que me habían quitado energía. Me fui de ahí enseguida. Cuando llegué a mi casa me hicieron una limpia y oraron por mí. Desde ese día ya no volvimos a ese lugar. Esto me pasó antes del 2020. Puede que la gente de Nuevo Laredo sepa de esa capilla y tenga conciencia a cuál me refiero exactamente. Estoy seguro que ahí hacen cosas de verdad turbias. Y sabiendo todo lo que sucede referente a la delincuencia, me imagino que ahí han hecho cosas por demás atroces. Pero eso ya lo dejo a tu imaginación, Stan. Te envío un abrazo y un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Experiencia anónima. Corría el año 2012. Tenía aproximadamente 7 años. Mi mamá es la mayor de 5 hermanos hombres. Uno de ellos, que era el de en medio, tenía noviazgo con una mujer que venía del norte del país, con un padre que tenía negocios fuertes, entre comillas. En ese tiempo mi tío ya vivía con ella. Un día ella llegó llorando, ya que le habían avisado que su padre había sido eliminado en el norte del país. Fue crudo para ella, ya que en videos le habían mostrado cómo había pasado. Todos nos quedamos sorprendidos, pero la apoyamos, ya que ella estaba sola aquí en la ciudad. Su madre era de Tijuana y su padre era de la ciudad, radicando allá en Tijuana. Trasladaron a su papá a la ciudad para velarlo y cremarlo. En esos días primos de la familia estaban afuera de la casa de mi abuelita, entre ellos los 2 hermanos más chicos de mi mamá, cuando de repente uno de mis tíos volteó hacia la esquina de la calle. Él dice que miró una sombra humanoide con ojos rojos, mirándolo fijamente. Él quedó petrificado en ese momento y quedó paralizado completamente del cuerpo, sin moverse y sin poder hablar. Lo único que pudo alcanzar a decir fue: «Hay una sombra en la esquina». Él pasó días en ese estado, donde no podía comer ni moverse por sí mismo. Cuando pudo moverse y hablar, él relató lo que había visto y cómo desde ese momento no pudo moverse. En ese tiempo el padre de la esposa de mi tío había llegado a la ciudad desde el estado de Tijuana para poder velarlo. Mi tío, estando en la casa de mi abuela y hablando con la esposa de mi tío, se desvaneció.
Fue algo fuerte lo que pasó a continuación, ya que despertó, no siendo él mismo. Mi tío se comportaba como otra persona, tal cual como el padre de mi tía, diciéndole cosas que solamente él sabía y preguntando dónde estaba su cuerpo, que él quería ir hacia allá con insistencia. Mi tía, sin poder creerlo, lo llevó hacia donde estaba el cuerpo de su padre. Recuerdo que había un altar entre tantas sillas alrededor del cuerpo del papá de mi tía. Al llegar a ese lugar y con solo ver de lejos el féretro, se desvaneció por unos segundos. Mi tío despertó, ya siendo él mismo. No recordaba cómo había llegado ahí y lo que había hecho. Le comentaron que él solo quiso ir allí con insistencia. Él no podía creerlo. Mi familia fue con personas relacionadas a lo paranormal y a lo esotérico. Esas personas le comentaron que algo o alguien había tomado el cuerpo de mi tío para poder hacer algo como última voluntad. En ese tiempo toda mi familia usábamos collares con el santo de San Benito Abad, preparado con algo para protegernos ante esa entidad, para que él ya no pudiera manifestarse con alguien de nosotros. A pesar de eso, esa entidad no se cansaría de manifestarse, ya que él llegó a poseer a mi madre. Mi tío lo afrontó y fue así como él, desde ese día, ya no volvió a nuestras vidas. Gracias, Stan, por leer esta extraña y aterradora historia. Una historia de la familia que, vale decirlo, no me han permitido contar, pero que sí o sí debía describírtela. Y por esto mismo prefiero quedar como anónimo. Lex nos cuenta una historia que decidió titular Conocí a mi doppelganger. Hola Tristan, te mando un saludo y aprovecho para decirte que soy fan de los canales. El día de hoy quiero contarte una experiencia que sucedió en mi casa hace unos años y que nos mantuvo aterrados a mí y a mi hermana por un tiempo. Esto sucedió por el año 2020. En ese entonces, en mi casa, vivíamos mi hermana mayor y mis dos sobrinos pequeños. Por esa época, ninguno pasaba de los 10 años, y como gran parte de su vida hemos vivido juntos, estoy más que familiarizado a verlos y a sentir su presencia en mi casa. La primera de las manifestaciones que nos empezó a quitar la tranquilidad sucedió una noche. Yo dormía en una habitación que se encuentra al final de la casa, al lado de un patio donde usualmente ponemos la ropa a secar. Para llegar a esta habitación se debe recorrer un pequeño pasillo que en el momento en el que sucede la historia no estaba iluminado, por lo que era iluminado débilmente por los demás focos de la casa. Resulta que una noche mi hermana llega muy alterada a mi habitación, abriendo la puerta de golpe y visiblemente asustada me dice: Alex, no vas a creer esto. Acabo de ver la sombra de un niño que estaba en cuclillas y que se fue corriendo al patio al verme. Naturalmente lo primero que pensé es que bien, me estaba jugando una broma, simplemente para asustarme, o que de algún modo lo que había visto era uno de mis sobrinos pequeños jugando. Esto a altas horas de la noche, pero de inmediato me lo descartó. Dijo que también pensó en eso, pero al seguirlo para pedirle que se acostara a dormir, notó que en realidad no había nadie, como si esa sombra que juraba haber visto se hubiera desvanecido al perderla de vista. Le dije que quizá lo que vio fue un gato, o que quizá era su imaginación, por lo oscuro que resultaba ese pasillo. Platicamos un rato para intentar bajarle el miedo, y finalmente ambos nos fuimos a dormir. Cabe recalcar que mientras eso sucedía, mis sobrinos ya estaban acostados en su cuarto, por lo que no era posible que fuera uno de ellos. La segunda vez que esta entidad se hizo presente, y el motivo que hace tan particular esta historia, le pasó nuevamente a mi hermana. Una tarde, mientras se dirigía a la lavadora para colgar la ropa, ella pudo ver una figura pequeña que se escondía en el área del lavadero y la observaba escondiéndose detrás de una pared. Esta vez con mayor claridad, y aunque fue solo un instante, supo reconocer de qué se trataba. Me contó que la figura que vio, aunque fue solamente por un segundo, en efecto, se trataba de un niño. Pero no cualquier niño. Era yo, o mejor dicho, yo cuando era niño. Me dijo que esta vez, al ser de día, pudo ver perfectamente la cara de esa presencia, y que indudablemente se veía como yo de pequeño.
Esto me lo contó un poco más calmada cuando llegué de trabajar. Dijo que en el momento salió corriendo a encerrarse en su cuarto, pero que luego se reconfortó al pensar que si era algo relacionado conmigo, quizá no debía ser malo. Yo la escuché incrédulo, pero sin hacérselo notar, para no hacerla sentir ofendida. Me contó que era idéntico a mí cuando tenía unos 7 u 8 años, y que incluso jura que hasta la ropa era parecida a la que mis papás me compraban en esa época. Por ese día todo quedó así, aunque esa casa donde pasa la historia no es la misma en la que vivimos nuestra infancia. Yo nunca había visto u oído algo sobrenatural, y particularmente soy, o al menos era, bastante cerrado a creer en este tipo de cosas. Pero todo eso cambió cuando fue a mí a quien le tocó presenciar a este doppelganger o lo que fuera que sea. Unos días después de la segunda aparición, yo estaba saliendo de la regadera y cuando abrí la puerta del baño para dirigirme a mi cuarto, lo vi. Estaba parado justo enfrente. Lo primero que pensé es que era alguno de mis sobrinos que estaba esperando para usar el baño, pero desde donde estaba podía ver perfectamente la sala de la casa y los vi a ambos viendo la televisión. En ese momento sentí verdadero miedo. Supe que lo que veía entonces era ese ente que mi hermana había visto. Agaché con terror la mirada y lo vi. Era yo, Stan. Era mi yo de niño. Supe reconocerme de inmediato. Nos vimos, si acaso 2 segundos, frente a frente, y luego se fue caminando hacia el pasillo donde se escondió la primera vez. Extrañamente el miedo que tenía desapareció en unos segundos y fui a mi cuarto para terminar de cambiarme. Dudaba en contárselo a mi hermana, así que lo hice con el paso de los días y sin que mis sobrinos escucharan, para evitarles el susto que mi hermana y yo estábamos sintiendo. Afortunadamente esa sería la última vez que lo veríamos. Nunca supimos qué era o qué estaba buscando. Si era yo realmente o era algo haciéndose pasar por mí. ¿Pero con qué objetivo? Solamente puedo decirte que me alegra ya no verlo. En fin, esa es la historia, Stan. Si te sirve, me alegraría que la pudieras compartir en el canal, para ver si alguien en la comunidad tiene una experiencia similar, o por lo menos una hipótesis de qué es lo que estaba pasando en ese momento en mi casa. Te agradezco por leerme y te felicito por el trabajo. Un saludo desde Sinaloa. Un suscriptor, que se hace llamar Lord, nos cuenta una extraña historia. Un gusto, Stan. ¿Me puedes decir Lord? Te contaré un poco de la familia. Mi familia se dedica a trabajos de brujería y de curación. Ya solo quedamos 3 de la familia que pueden hacer estos trabajos. Mi abuela, que ella es la más fuerte, y mi tía, quien le ayuda en eso. Yo solo me dedico a las limpias, ya que aún no tengo el conjuro que nos dan para hacer trabajos, ya que si hiciera algo así, me rebota el trabajo y salgo dañado. Nosotros creemos en la Santa y en Jesús, así como en la Virgen María. Ya que te di un poco de contexto, te contaré lo que pasó aquella noche, en donde realicé un exorcismo. Verás, mi pareja y yo estábamos acostados. Él estaba hablando con amigos, mientras yo estaba jugando, pero vi que se quedó callado y se levantó al baño corriendo. Pensé que algo le había caído mal y pasó el rato. No regresaba. Me paré y me lo encontré a medio camino, temblando. Lo cargué y lo llevé al cuarto. Le puse un ventilador para que se calmara, pero comenzó a llorar y pedí que lo dejara pasar. En eso el cuarto se sintió pesado y comenzó a hacer mucho frío. Salí a tomar un poco de albahaca y otras hierbas más que tengo, así como agua bendita, y me puse a limpiarlo. Pero al tocarlo, él estaba hirviendo en calor y pedía que lo dejara en paz, pero no sabía a quién se lo decía. Lo comencé a limpiar con las hierbas y cuando le puse el agua bendita, él gritó, y de eso me sentí mal. Me dio un golpe bajo de energía que fui a vomitar y supe que era algo más fuerte. Te di unas cadenas benditas con crucifijos y se las coloqué. Al hacerlo, él gritaba que se las quitara, ya que él no quería tenerlo puesto. Lo intentaba jalar, pero se lo impedí. Lo intenté limpiar de nuevo, pero nuevamente me dio el bajón de energía. Pero obviamente no quería dejarlo solo. Comencé a decir las oraciones,
pero al hacerlo, él intentaba callarme, me atacaba. Tuve que abrazarlo y seguir con las oraciones, pero él tomó una fuerza que no tenía. Intentó separarme de él. Cuando eso pasó, abrió los ojos y se calmó. Le puse el agua bendita en forma de cruz, pero una voz un poco gruesa habló. Supe que no era la de mi pareja, así que desafié al ser que estaba adentro, insultándolo y amenazándolo. Eso lo hizo enojar, pero con cada rezo e insulto lo debilitaba. Mi pareja pudo recuperar un poco de él mismo. Ya eran las 3 de la madrugada y todo el exorcismo había empezado a las 12. Así que como pude lo saqué de mi casa para llevarlo con mi abuela, ya que ella tenía su centro y sus lociones para ayudarme. Pero como vivíamos a 2 kilómetros de ella, ya que vivo en una ranchería, pudo despertar a un vecino que nos llevara en su auto. Pero en todo el camino mi pareja iba temblando, diciendo que esa criatura nos seguía. Llegamos a la casa de mi abuela y como pude lo ayudé a subir al cerro. Él seguía insistente en que ese ser estaba más cerca de nosotros. Y al llegar a la casa de mi abuela, él asegura que vio 2 sombras al lado de un árbol de limones. Mi abuela, vale decirlo, ya andaba muy dormida, así que la desperté con los golpes en la puerta. Nos dio permiso de entrar. Tomé la loción de San Miguel Arcángel y le unté mientras rezaba y pedía a las santitas y a Jesús que nos ayudara a ponerle más loción. Él cayó desmayado y lo senté en una silla. Lo limpié con un huevo a ver qué encontraba, y cuando lo hice le tomé varias fotos con mi celular. Pero al hacerlo mi teléfono se apagó, así como el de mi pareja, y eso fue raro, ya que ambos teníamos suficiente batería para que pasara algo así. Después de unos pequeños minutos, él volvió a la normalidad. Le conté a mi abuela lo que pasó y ella me pidió que nos durmiéramos y que descansáramos. Al día siguiente miré las fotografías y vi a ese ser asustado en el huevo, ya que no pudo hacer más daño. Adjunto la foto donde se logra ver a ese ser. Mi abuela al respecto dijo que nos seguía y que eran más de ellos, pero como su casa estaba protegida por la santa, impidieron que entrara. Y dice mi abuela que en efecto, ella pudo sentir a los 2 seres que mi pareja vio en la entrada. Y aquí debo decirte que hacer mi primer exorcismo sí fue algo cansado, pero afortunadamente se llevó con éxito. Esta es mi historia. Es bastante fuerte, pero estas cosas, créeme, que pasan. Y muchas personas pueden estar realmente susceptibles a este tipo de experiencias. Ya te contaré después, están otras cosas que he vivido en este mundo. Hasta luego, Stan. Edwin Vargas nos envía una experiencia que lleva consigo un audio más que aterrador. Pasemos con su historia. Hola, Stan. Ya llevo 2 años siguiendo tu canal. Quiero decirte que la mayor parte de mis fines de semana los paso contigo, escuchándote. Pero hoy decidí contarte mi historia. Verás, hace 5 años yo frecuentaba mucho la casa de mi abuela. No miento al decir que casi todos los jueves y viernes me los pasaba con ella. Mi abuela adquirió aquella propiedad cuando tenía alrededor de 25 años. Cabe aclarar que ella actualmente ya tiene 74. Cuando mi padre y mis tíos aún eran niños, mi abuela me relataba que innumerables sucesos sin explicación acontecieron en aquella casa. Ella dice que era habitual que le susurraran al oído cosas sin sentido como: te vi, ella brilló. Entre otras cosas. Me cuenta que yo, alguna vez, le dije que tenía un amigo al que yo nombré el pequeño. De igual forma me contó que yo constantemente le decía que veía a un hombre lleno de sangre. Además, cuenta mi madre y mi tía que una muñeca de porcelana me guiñó el ojo. Sí, lo sé, suena realmente fantasioso y un poco tonto si me lo preguntas, pero nada de esto se compara a la vez en la que yo me encontraba en la casa de mi abuela. Así como habitualmente lo hacía, salía a correr y jugar en el patio. Después de estar un buen rato jugando me cansé, así que decidí ir a la cocina por un vaso de agua. Y te juro, Stan, lo que vi aquel día lo llevo cargando hasta el día de hoy que te cuento esto. La cocina de mi abuela tiene una ventana que da hacia la sala de estar. Cuando fui por el vaso de agua, miré hacia aquella ventana y lo que vi fue una especie de humo negro con forma humanoide. Aún lo recuerdo bien. Pegué un grito aterrador e inmediatamente mi abuela me preguntó sobre lo que pasó.
y yo no pude decirle nada. Me quedé ahí pasmado, como privado. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Eso me ocurrió cuando tenía 7 años. Estuve yendo al psicólogo por un largo tiempo. Después de aquella vivencia, me diagnosticaron el trastorno de estrés postraumático, que eso solo sucede en casos extremos, donde se viven eventos impactantes en la vida de un individuo. Me estuvieron medicando y actualmente llevo una vida totalmente normal, pero no puedo evitar pensar en aquel día. Pero Stan, créeme, esto no acaba aquí. Mi tía, a quien llamaremos Yuri, se encontraba en la casa de mi abuela. Yo tengo una conocida llamada Janice. Total, mi tía decidió mandarle un audio y sé que si llegaras a leer esto algún día, no lo vas a creer ni tú ni tu audiencia. Sé que pensarán que está falsificado y que decidimos hacer un audio aterrador con el fin de llamar la atención. Pero créeme, Stan, es totalmente cierto. Mi tía se encontraba sola en la casa de mi abuela. Presionó por unos instantes el botón de grabar audio de WhatsApp. Esto sin querer, y se dio cuenta un poco tarde de que estaba grabando, así que decidió saludar a aquella conocida, porque anteriormente también le había mandado un audio saludando a mi tía. Así que lo envió. Cuando decidió revisarlo, se llevó una desagradable sorpresa al escuchar una voz aparte de la suya. Te lo recuerdo, Stan. Estaba totalmente sola, y no solamente en la habitación donde ella estaba, sino en toda la casa. Inmediatamente decidió avisarle a mi tío, su pareja, y ambos se asustaron demasiado. Sin nada más que decir, te dejo con el audio a continuación. Nosotros creemos que dice: has brillado en la frente. Pero, ¿tú qué opinas? Hola, Hanas. Hola, Hanas. Comunidad, ¿ustedes qué piensan acerca del presente audio? Personalmente lo escuché en la madrugada y me aterró de sobremanera oírlo a esas horas. La voz es extraña y creo que transmite mucho misterio. Sin duda, en la casa de la abuela de este suscriptor pasan cosas muy extrañas y sería interesante saber qué fue en el pasado aquella casa. Déjame tu opinión acerca de esta evidencia paranormal en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias aterradoras de la audiencia, así como evidencia sobrenatural. Dime, ¿tú tienes fotografías, audios, donde se captó algo inexplicable? Si así lo es, puedes enviármela a mi correo, evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Astillada en la